De primera instancia, ¿qué impresión general le producen, licenciado Enrique Ibarra, las 10 iniciativas de propuesta de reforma política que ha presentado Felipe Calderón ante el Congreso? Mira, yo creo que las propuestas de Calderón tienen fundamentalmente una intención mediática y de distracción. Mediática porque usando todos los recursos que te da el gobierno de la República, tienen una gran difusión, tienen una gran profusión, y también tienen el propósito de distraer la opinión pública de los asuntos verdaderamente medulares, de los que más le interesan y más le agobian a la gente, que en estos momentos cuáles son. Los mexicanos en su mayoría están en un ambiente de angustia por la falta de empleos, por la falta de oportunidades laborales, por salarios muy raquíticos, por el incremento que hubo de los impuestos iniciando el año, el 1 de enero, el aumento del IVA, el aumento del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre depósitos en efectivo, y también por los aumentos energéticos, que incumpliendo su palabra Calderón, decretó 2 aumentos a la gasolina en el mes de diciembre y uno el primer día de este año del 2010. A ello hay que añadirle que también el gobierno de la República aprobó aumento en el costo de la energía eléctrica en los hogares y en el consumo de los pequeños comercios, que en este año van a ser aproximadamente del 15%. Entonces Calderón, en un afán distractor, promueve con un gran boato publicitario y propagandístico su decálogo de propuestas de reforma del Estado, que es un error denominarle así, más bien son propuestas de reforma política, pero en mi opinión la premisa de las que parte Calderón, de que las propone para mejorar la funcionalidad de las instituciones y que las propone, dice él, para mejorar la eficacia de la relación entre poderes y evitar la parálisis legislativa, son premisas falsas, porque está acreditado con estadísticas que en los años que México lleva con gobiernos divididos, esto es, que el presidente es de un partido, el de la República me refiero, y de la mayoría del Congreso, el control no depende de él, que surgió en 1997 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No ha habido ninguna parálisis, están las estadísticas en estos años, es cuando más dictámenes de reformas constitucionales han sido aprobadas en el Congreso de la Unión. Inclusive Calderón ha tenido el obsequio del Congreso de la Unión, fundamentalmente en la pasada legislatura, de que le aprobaron muchas iniciativas en materia de seguridad pública, en materia de justicia y en otros rubros. Es falso que México tenga una parálisis legislativa o que el Congreso sea intransitable en las propuestas de Calderón. En este mismo rubro, Enrique, las iniciativas tendrían entonces como propósito más bien debilitar la figura del Congreso, Es una premisa falsa, porque Calderón habla de que con eso mejorará, dice él, la gobernabilidad democrática. Eso es falso, porque la mayor parte de las iniciativas tienden a debilitar la pluralidad, es fortalecer una gobernabilidad bipartidista. Te pongo varios ejemplos. Calderón habla de incrementar el umbral, el mínimo de porcentaje para que los partidos políticos mantengan su registro del 2 al 4%. Eso implicaría que un partido tuviera en el 2012 aproximadamente 2 millones de votos para mantener su registro. Eso es un misil dirigido a partidos como el PT, Convergencia,
que son partidos que han apoyado un movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ese es el destinatario, es como lo que acaba de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuestionando la dirigencia del PT. O sea, son instituciones lamentablemente al servicio de una oligarquía política y económica, que es la que tiene el control del país. Entonces, si se le obsequiara esa petición de aumentar del 2 al 4%, va dirigido a mantener un bipartidismo. Cuando habla Calderón, por ejemplo, de reformar el Senado de la República, disminuyéndolo, que ese es un gran sofisma, porque habla de ahorro de economía. Eso es tan falso como lo siguiente. En México, el presupuesto de la Federación en el 2010 va a ser de 3.200.000.000.000 de pesos. Es muy alto el presupuesto. Y las cámaras en su conjunto el año pasado costaron 5.000.000.000 de pesos. O sea, el gasto del gobierno no está en las cámaras, el gasto del gobierno está fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, que es el más dispendioso, que es el que más dinero cuesta, donde hay más gasto corriente, el del gobierno de la República.